¿Les ha pasado que algunas veces quieren cambiar alguna conducta, algún comportamiento en sus vidas? No sé, forma de alimentarse, o quizás quieren dormir más, o hacer más ejercicio, o dejar un rato el celular de lado y salirse de redes sociales y decir, aprovechemos más el tiempo al aire libre. Bueno, esto se trata un poco de hábitos. Hay hábitos que son saludables, otros hábitos que son menos saludables, pero a veces nos cuesta entender qué es lo uno y qué es lo otro. En este primer capítulo del podcast queremos conversar sobre hábitos, cómo se forman, cuáles son las estructuras o cuál es el sistema que funciona en nuestro cerebro cuando estamos adquiriendo estas conductas repetitivas. Y para ello nos acompañan en esta oportunidad Matías Ríos. Él es psicólogo y él es profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Él es especialista en tratamiento de pacientes que quieren operarse porque tienen sobrepeso, entonces tiene mucha experiencia en esa área. Y también nos acompaña Paula Van Treck. Ella es odontóloga y es profesora del Departamento de Ciencias del Comportamiento de nuestra facultad, y junto a ellos vamos a recorrer un camino un poco sobre entender qué son los hábitos y si es que existe alguna forma de poder cambiarlos. Acompáñenme en este primer capítulo. Soy Begoña Ruiz y esto es Hábitos Saludables para Todos, un podcast para la comunidad. Hábitos saludables para todos. Entonces, les quiero preguntar, ¿qué es un hábito? Bueno, los hábitos son estas acciones o estas rutinas que ejecutamos todos los días, ¿cierto? Son como un atajo que se forma en nuestro cerebro en que las neuronas forman como esta vía neuronal y se van comunicando siempre las mismas, ¿cierto? De forma que se produce como una vía neuronal más directa que hace que esas conexiones eléctricas sean cada vez más eficientes, y a medida que se van repitiendo una y otra vez, entonces llegamos a ese hábito. ¿Y de qué depende que un comportamiento, una actitud sea o no sea un hábito? A ver, yo igual pensaría primero en cuánto se repite la acción, ¿no es cierto? Y mi sensación es que cuando ya pasa a ser inconsciente, cuando no existe como una actividad voluntaria para realizar esa actividad, ya podría considerarse un hábito. ¿Esto sería como más o menos que se vuelve un poco automático en nuestro cerebro? Claro, Ya. claro, como un poco más automático, y uno puede ver como distintos ejemplos. A veces uno no se cuestiona cuando uno se lava los dientes, no simplemente lo realiza, por ejemplo. Hay veces en las cuales uno, por ejemplo, está... O cuando uno aprende a manejar, por ejemplo, no sé, que al principio cuesta tanto y es como que muscularmente todos los movimientos son, ay, tengo que hacer esto y después mirar y luego... Después ya es algo coordinado. Claro, exacto. O sea, ni siquiera te das cuenta que de repente te cruzaste un semáforo, amarilla. claro, y al final es como muy automático porque estáis pensando en otra cosa. Eso tiene que ver un poco con la acción que sea más bien sin mucha conciencia, cuando se empieza a generar el hábito y que tiende a perpetuarse. Ya. ¿Hay algo que le indique al cerebro que esto está bien, está mal, o cuál es la forma de, no sé, cómo existe como un feedback como para decir sí, esta actitud sí o este comportamiento sí? Generalmente lo que ocurre es que cada vez que se activan estas neuronas, ¿cierto? Hay liberación de neurotransmisores. Muchas veces son estas sustancias químicas que las neuronas usan como para conversar una con la siguiente, ¿cierto? Y muchas veces entonces cuando se refuerzan esas vías neuronales existe liberación de dopamina que actúa como un sistema de recompensa en nuestro cerebro. Entonces cada vez que logramos un resultado o que ocurre algo después de ejecutar una acción, ¿cierto? Si se libera, o sea, si cumplimos como esa expectativa en nuestro cerebro, puede ser que se libere o no esa dopamina. ¿Y esto ocurre con las cosas que me hacen bien, que me hacen mal, o es indistintamente, o sea, porque sería fácil si fuera solo lo bueno, ¿cierto? Sí, pues eso te iba a comentar porque, por ejemplo, no necesariamente, nosotros buscamos en este podcast hablar de hábitos saludables, Claro. pero en muchas ocasiones existen hábitos muy poco saludables que tienden a perpetuarse también a través del tiempo. ¿Qué ejemplo podría ser? No sé. Por ejemplo, O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que me encanta comer chocolate y me genera una sensación placentera de alegría, de felicidad, lo asocio con cosas buenas, entonces
me pasa que mi cerebro es como si sintiera un poco la recompensa de que, claro, hice algo bueno, ¿me entiendes? Claro. Entonces como que es un premio, no sé si se podría entender algo así. Mira, en general el hábito no es que tú comas chocolate todos los días, pero ¿cómo funciona la dopamina? Cuando tú ves un chocolate, te imaginas y en tu cerebro se empieza a liberar dopamina pensando en cuál va a ser la recompensa que voy a tener después que ya me lo comí, ¿cierto? Entonces eso es, de hecho, cuando tú te comes el chocolate y era muy rico, se libera entonces esa dopamina que llegas como al mismo nivel o incluso más del que tenías antes de comerte ese chocolate. Lo contrario pasa, por ejemplo, cuando te comes el chocolate y en realidad no era tan rico. Entonces es como que nos llega como un bajón, porque es como que no recibimos ese placer de que era lo esperado, ¿cierto? Y lo mismo pasa con las redes sociales, ¿cierto? Cuando estamos como en Instagram y moviendo el feed, ¿cierto? O TikTok como pasando un video al otro, es porque nuestro cerebro está como expectante de que va a llegar algo placentero, reconfortante, Claro, un video que nos va a gustar. Como una recompensa, pero por un momento es como que fuera un pic de este neurotransmisor, ¿cierto? Y después igual viene un efecto rebote más o menos, ¿no? O sea, que estamos ahí todo el tiempo esperando que a lo mejor el próximo video va a ser el próximo video o la próxima foto. Entonces, ahí es donde se produce esta como adicción, ¿cierto? Claro. Que estamos como esperando recibir esa recompensa que a lo mejor no llega inmediatamente. ¿Podrían comentar un poco de cuáles o cómo son los hábitos de los chilenos? Por ejemplo, hay hábitos clásicos que es como el hábito de la práctica del ejercicio, está el hábito de alimentación y, por ejemplo, en Chile cerca del 72% de la población presenta sobrepeso y obesidad, que si bien no es un indicador directo de que tienen más hábitos, sería más bien un indicador como indirecto, ¿no es cierto? Que nos permite identificar que no existen muy buenos hábitos de alimentación en los chilenos. Realmente no nos ayuda en el fondo la facilidad con que podemos adquirir alimentos azucarados, ultraprocesados, comidas rápidas, las aplicaciones como para comprar comida delivery, ¿cierto? Claro. El tema del ejercicio físico también es un tema súper relevante en este sentido, porque el hábito, como cualquier músculo, lo tenemos que entrenar, ¿no es cierto? Sí, pues bueno, también hay otros estudios que determinan que el 89% de la población es sedentaria, es decir, que no realiza al menos 3 veces a la semana ejercicio físico. También es considerado, o sea, ahí también es un indicador como más bien indirecto de que las personas no tienen el hábito de hacer ejercicio. Y si sabemos tanto de esto, ¿cierto? De estos hábitos que no son los mejores, por lo menos en nuestra sociedad chilena, ¿es posible cambiarlos? O sea, ¿cuán fácil también es tratar de desestructurar esta red neuronal, estas conexiones que ya han sido aprendidas, que estamos acostumbrados, están establecidas? Es como nuestra zona de confort. ¿Es posible? Yo creo que sí es posible, quizás no es fácil. ¿Qué es lo que ¿cierto? requiere? ¿Qué es lo que implica? Esa es un poco la pregunta. Claro. ¿Te acuerdas que al principio hablábamos de que el objetivo del hábito es como hacer algo habitual y que sea como lo más fácil para nuestro cerebro de ejecutar, que no tengamos como que pensar en cada uno de esos pasos? Cuando queremos romper un hábito es todo lo contrario, ¿cierto? Tenemos que hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer y por lo tanto tenemos que invertir fuerza de voluntad, energía. Por eso nos es tan difícil, ¿cierto? Porque no es lo que hacemos todos los días. Ahora, yo he escuchado también, no sé, Matías, si te suena algo por el estilo, pero incorporar ciertas rutinas a esas cosas que ya están en el día a día de nosotros como para tratar de introducir un elemento de quiebre en el hábito. O sea, Sí. si es que yo quiero alimentarme mejor y, por ejemplo, no consumo tanta agua, es incorporar en los momentos en que estoy habitualmente alimentándome, tratar de no agregar un paso más, sino que modificar lo que ya está siendo parte de mi rutina. Sí, lo que pasa es que existen hartas formas de poder generar cambios de hábito, ¿no es cierto? Una que es súper recomendable y que la hacemos mucho con los pacientes es que cuando ya tengan un hábito ya instaurado, instalar otro nuevo. Por ejemplo, hay pacientes que se les olvida mucho tomar un medicamento en particular porque no tienen el hábito, como bien dicen, pero ellos sí tienen el hábito de lavarse los dientes. Entonces, si ponen el remedio, la caja de remedio, debajo del cepillo de dientes, se va a empezar Ayuda, digamos, a conectar un hábito con otro. Súper.
Hemos conversado muchas cosas interesantes en este primer bloque sobre qué son los hábitos, cómo se forman. Los quiero invitar a una pequeña pausa y ya venimos. Hábitos saludables para todos.